Hechos capítulo 16. Vamos a leer los capítulos del 16, del 25 al 31. Sigamos orando unos por otros, hermanos. Echémosle ganas, sigamos orando por nuestra hermana Ninfa, que Dios le siga fortaleciendo. Que Dios le siga fortaleciendo. Nuestro hermano David, no sé si ya, pero estaba en planes de cremarlo. En Estados Unidos sabemos que es más laborioso estos trámites legales y la idea es que las cenizas lleguen aquí a partir del momento que falleció o de que lo cremen en 2 semanas. Esa es la información que tengo, ¿no? Así que vamos a estar pendientes. No sé si será hacer un culto cuando lleguen las cenizas, no sé, ahí se les informará, pero hay que estar orando, que es lo más importante. Estar orando, que Dios siga bendiciendo y fortaleciendo a las familias de nuestros hermanos. Sale, por favor. A los hijos, a los nietos. Hechos 16, mis hermanos, del 25 al 31. Vamos a leer unidos, dice la palabra de Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios bendiga su palabra. Siéntense, por favor, hermanos. Cuando vemos el libro de los Hechos y estamos hablando acerca del carcelero de Filipos, cómo se da esta situación de que Pablo y Silas, cuando usted lea el nombre Silvano, es el mismo que Silas, porque a veces se escribe Pablo, Silvano y Timoteo, es el mismo Silas. Ok. Estamos viendo aquí, mis hermanos, que llegaron a la cárcel, pues Pablo y Silas, en plan misionero, pero los metieron a la cárcel. Estaban viviendo momentos sumamente difíciles. El Señor previamente había permitido a Pablo y a Silas toparse con una mujer llamada Lidia, dice la Biblia, de la ciudad de Tiatira. Ok, recordemos que ahí en Apocalipsis se menciona el nombre de Tiatira, una de las iglesias. Ok. Y que estaba oyendo la palabra de Dios. Dice la Biblia que esta mujer adoraba a Dios a su manera, pero lo hacía. Pero con todo y que adoraba a Dios, ella no era salva. Ella no era cristiana. Ok. Entonces Dios trató con ella para que estuviera atenta al mensaje de Pablo y el mensaje de Silas. Muy bien. Pero de repente ella fue bautizada. Mire, Dios tocó su corazón y ella quiso ser bautizada y fue bautizada. Muy bien. Y ella les dice: si ustedes creen que yo he sido fiel, si ustedes juzgan que yo he sido fiel y que yo debo ser bautizada, tengo ganas de ser bautizada. Debo ser bautizada. Bueno,
y si me consideran digna de que ustedes vayan a mi casa, entonces los invito a mi casa y estén allí con mi familia. Ok, sabemos la historia, hermanos, sabemos la historia, cómo luego se presenta, y el caso es que, para no hacerlo tan largo esto, el apóstol Pablo y Silas llegan a la cárcel. Alguien llegó allí, pues, causando problemas. Ok, entonces, mis hermanos, Pablo y Silas en la cárcel, el Espíritu interviene a favor de ellos. De repente se empieza a estremecer la prisión, las cadenas y los candados se rompen sin intervención humana. No hubo una llave ni un ser humano que forzara los candados ni hiciera algo para romper las cadenas. El Señor, usando la propia naturaleza, a través de un temblor, un terremoto que sucedió allí, el Señor hizo algo en favor de sus siervos, pero el carcelero, sintiéndose que lo culparían, él quiso quitarse la vida, y el apóstol Pablo le dice: no te hagas ningún daño, mira, checa a tu alrededor, nadie nos hemos ido, todos estamos aquí. Y el carcelero, al ver aquello que había ocurrido, hermanos, aquello que había ocurrido, entonces, claro, lo que antecede nos dice que Pablo y Silas estaban testificando, estaban ellos cantando al Señor, alabando al Señor. El carcelero entendía entonces de qué era aquello, de qué se trataba. Y la primer pregunta, entendiendo el carcelero de qué se trataba y que era algo sobrenatural, no paranormal, sino sobrenatural, que venía de Dios, del Dios omnipotente, del Todopoderoso, del Dios a quien estaban adorando Pablo y Silas. Este hombre, el carcelero, conocido como el carcelero de Filipos, toda esta narración, les hace una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando leemos el Antiguo Testamento nos hemos dado cuenta que Job había externado la misma preocupación. Dicho de otra manera, cuando él preguntó en el libro que lleva su nombre, Job, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Si usted le da vuelta a esa frase, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? A la pregunta, porque es una pregunta, y a la pregunta de, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entendemos que lleva como que el mismo propósito. ¿Cómo se justificará y qué debo hacer? Ambas cosas implican implícitamente una acción de parte del hombre para justificarse delante de Dios. El hombre, cuando viene a Cristo de todo corazón, el Señor, por su sacrificio en la cruz, el Señor Jesucristo, y por la fe en Él, el hombre queda justificado. Ok, no es que el hombre no haya cometido pecado, sencillamente el Señor lo ha perdonado. Que justificar al final de cuentas es eso, ¿verdad? Que el Señor nos está perdonando. Ok, no es que seamos justos tampoco, sino que el Señor nos está declarando justos. Ok, entonces nos justifica por su gracia. Todo tiene que ver con la gracia de Dios. Todo parte del amor de Dios manifestado a través de la gracia o de su gracia para con la humanidad. Entonces aquí, hermanos, la pregunta que hizo Job, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? La pregunta que hizo el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando hablamos de cómo se justificará, es ¿qué tengo que hacer para ser justificado? ¿Cómo? Ok. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Ok. ¿Qué acción, qué cosas buenas debo de hacer?
Entonces en la antigüedad, porque Job escribió miles de años antes. Y esto que relata aquí el libro de los Hechos ocurrió en el primer siglo. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos hablando de que la preocupación sigue siendo la misma en nuestros tiempos. Sigue surgiendo el mismo cuestionamiento, la misma interrogante. ¿Cómo le hago para ser salvo? ¿Qué hago? Díganme, a mí me lo han dicho muchas personas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ok. Para muchos hermanos, quienes tratamos con gente todos los días, nos damos cuenta que para muchos la preocupación es cómo prosperar económicamente. Y no es malo, no me confunda. No es malo preocuparnos por cómo prosperar económicamente. Por supuesto que sí. Hay una familia que sacar adelante, que sostener. Nosotros mismos tenemos que ir adelante como individuos, como personas. Ok. Pero el problema es cuando nos centramos exclusivamente en esa preocupación. ¿Cómo le hago para prosperar económicamente? Ok, y muchos tendrán sus maneras de hacerlo. Muchos van a esos lugares donde los casinos, por decir algo, porque desean tener una ganancia y le creen a esos negocios y van con la esperanza de ganar algo. Ok. Otros hacen rifas, otros, pues no sé qué tantas formas hay de ganar o de prosperar económicamente. Muy bien. Y está bien, pero de la manera correcta. Por supuesto, eso del casino y eso de las apuestas y eso de las rifas y eso de comprar cachito de la lotería no es de cristianos. Por supuesto que no. Por supuesto que eso no funciona en la vida cristiana. La Biblia habla de un rico y la Biblia lo ubica como el rico insensato. Qué nombrecito, ¿no? El rico insensato. Este hombre había sembrado y había obtenido mucha ganancia, mucha cosecha. De tal manera que al levantar el fruto de su trabajo se dio cuenta que no tenía los almacenes o los graneros suficientemente espaciosos para meter todo el fruto, todo lo que había levantado de cosecha. Y él se empezó a preguntar o a preocupar, ¿qué haré ahora? Porque no tengo dónde meter todo lo que he obtenido como fruto de mi trabajo. Pero de repente, bueno, pues sencillamente voy a hacer los graneros, los almacenes, las bodegas, las haré más grandes. Voy a derribar esto y voy a extenderlos, edificaré mayores, más grandes, y ahí guardaré todos mis frutos y ahí meteré todos mis bienes. ¿Ok? Y así lo hizo, dice la palabra de Dios. Destruyó sus graneros y los construyó nuevos y más grandes, más funcionales. Ahí metió todo el fruto de su cosecha, todos los bienes que tenía, y entonces una vez que terminó, ahora sí, levantó las manos contento y feliz, diciendo, ahora sí, alma mía, muchos bienes tienes para muchos años. Ahora sí, repósate, regocíjate, disfruta todo lo que tienes, porque tienes muchos bienes para muchos años. De repente, hermanos, de repente nos cuenta la palabra de Dios que escucha una voz que le dice necio. ¡Ay, qué terrible! Necio. ¿Qué no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Y lo que has guardado, ¿de quién será? Ok. Hizo bien en cosechar, hizo bien, bueno, en sembrar, cosechar y extender sus graneros, hizo bien. El problema es que centró su vida en eso. Ese es el problema.
El problema no es querer prosperar o hacerlo económicamente o de cualquier otra manera, es decir, en otra área de la vida. El problema es cuando nos centramos exclusivamente en eso y queremos depender de eso. Y que si no traemos o no tenemos un guardadito que nos sostenga, ya no nos sentimos plenos, ya no nos sentimos tan seguros y algo ocurre, claro que sí. Nos acostumbramos a tener un guardadito que cuando no lo tenemos, sentimos una muina, una incomodidad. Nos sentimos como que algo nos falta porque no tenemos el guardadito y estamos preocupados si algo ocurre, ¿de dónde voy a echar mano? Hermanos, por eso digo, prosperar económicamente no es el problema. El problema es cuando ponemos nuestra mirada en las cosas materiales. Cuando exclusivamente le echamos el vistazo a lo que nos rodea materialmente hablando y queremos depender de eso. Ese es un terrible problema. La preocupación de otros es cómo aumentar los conocimientos y pasan altas horas de la noche en los libros, en la investigación a través de la computadora. La Biblia habla también de eso. Los atenienses eran muy dados a investigar cosas, obtener mayores conocimientos. Y repito, tampoco es malo esto. Los atenienses estaban interesados en conocer algo nuevo o en tener algo nuevo que decir. Por eso el apóstol Pablo por ahí se les metió cuando fue a Atenas a presentar el mensaje, que cuando llegó a Atenas se dio cuenta que había como unos 8 altares y por si le faltaba alguno, porque cada altar tenía uno de sus dioses o de sus divinidades que ellos reconocían como tales, y por si le faltaba alguno había un altar que decía al Dios no conocido, imagínense nada más. Y Pablo inmediatamente, valientemente les dice, de ese Dios que ustedes no conocen, es de quien yo ahora les vengo a hablar. De ese Dios vengo a hablarles exactamente en este día. Y es cuando les lanza el gran mensaje donde aparece ese hermoso versículo de que tenían que arrepentirse en ese mismo instante. Que Dios ya pasó por alto los tiempos de aquella ignorancia. Pero ahora es tiempo de venir al Señor. Es tiempo. Ya el Señor pasó por alto los tiempos de aquella ignorancia. Pero ahora Él hace un llamado a todos a que vengan a un verdadero arrepentimiento. Ahí se centró el mensaje principal del apóstol Pablo, ahí en Hechos 17. Entonces, hermanos, está bien querer conocer muchas cosas, está bien. Mucha gente quiere centrar su vida en el placer. Mire, prosperar económicamente, adquirir nuevos conocimientos y muchos centrar su vida en el placer. Disfruta la vida, vívela a tu manera, la vida es corta, la vida es breve. Sí, pero como alguien dijo por ahí, sí, la vida es breve, pero el infierno es eterno. Y ahí es donde la gente se olvida. Es donde la gente no toma en cuenta que la vida es breve, pero el infierno es eterno. Entonces, ustedes y yo como cristianos tenemos que entender esto. Y la gente que nos ve allá, donde quiera que esté, tiene que entender que la vida es breve, pero el infierno es para siempre. Y la Biblia también habla poniendo un ejemplo de esto. El hijo pródigo. Él vivió el momento. Allí estuvo solamente. ¿Cuánto tiempo vivió el joven? Según los que saben de esto, ni siquiera vivió 2 años en el placer. Fue más la vergüenza que vivió, que sintió, que placer. Que mientras le duró el dinero, le duró el placer de contar con amigos y de contar con cosas materiales y de disfrutar. Pero después vino la pena. Vino la vergüenza. Qué terrible es esto. Cuando la misma palabra de Dios nos ubica en esta realidad. Cuando el Señor nos ubica en esta gran verdad. La Biblia nos habla, hermanos, de aquellos que se preocupan por el día de mañana. Ven cómo la Biblia nos da para muchas cosas.
Gente que se preocupa por el día de mañana cuando el problema es ahora. Claro que tenemos que preocuparnos por pensar si mañana ocurre esto, preocuparnos a bien, establecer, sentar bases para el futuro. Pero el ahora delante de Dios, estoy hablando delante de Dios. El ahora es sumamente importante. El rey Nabucodonosor, hermano, estuvo preocupado, mucho preocupado, por qué sería de él en el porvenir. ¿Qué habrá después de todo esto? Y el futuro que le esperaba a Nabucodonosor es arrastrarse como las bestias del campo y comer la hierba del campo, como las mismas bestias del campo. Y la palabra de Dios también, hermano, nos habla cuando los discípulos le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué al caso? Si usted lee el contexto cuando surge esa pregunta, ¿qué al caso? ¿Qué venía con ellos eso? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No tenía nada que ver. Pero ellos, hermanos, preocupados por el día de mañana. Sí, así de simple. Pero en la palabra de Dios encontramos esta gran pregunta. Que la preocupación del carcelero, hermanos, fue cómo ser salvo. Entre los ejemplos que les he ilustrado, hermanos, ninguno pensó en la salvación de su alma. Pero aquí el carcelero está preocupado por cómo obtener la salvación de su alma. La misma preocupación, vuelvo a como comencé, de Job. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cuál fue la preocupación del joven rico? Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? O sea, que la gente quiera hacer algo para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma no es cosa novedosa, no es de ahora. Es de siglos y de la historia de la humanidad. Lo vemos en los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos del Señor Jesucristo. Y en los tiempos posteriores a que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, el caso del carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer? El hombre rico, el joven rico, ¿qué bien haré? Hermanos, ¿cómo ser salvo? Fue la preocupación de aquellos varones que escucharon la predicación del apóstol Pedro. Varones hermanos, ¿qué haremos? Después de que escucharon el mensaje del apóstol Pedro, se surgió esta pregunta. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ah, caray, qué pregunta tan importante. Pero siempre el hombre pensando en hacer algo, ¿se da cuenta? Ese es el énfasis. El hombre pensando siempre en ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque el ser humano, hermanos, hasta a eso le quiere poner una solución en sus propios méritos. ¿Qué bien haré? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo le hago? Ok. Pero esta pregunta, hermanos, da una idea importante también. Que el carcelero de Filipos, como muchos en nuestros tiempos ahora, ignoraba, a menos es lo que da a entender y es lo que yo entiendo, ignoraba la forma para ser salvo. Como miles y millones de gentes ahora en el mundo entero ignoran la forma de cómo ser salvo. Aunque se les predica, aunque se les hable, aunque se les diga directamente cómo ser salvos, siguen ignorando. ¿Por qué? Porque no les pasa del cerebro, lo quieren retener y razonar. Y hasta que ellos lo razonen, creen que van a tomar una decisión adecuada, pero el tiempo se va y la oportunidad y a veces la vida. Y el día de mañana no llega para muchos. Qué importante entonces es esto, hermanos.
Aquí el carcelero está dando a entender que tenía que haber un mérito personal para obtener la salvación. Díganme, señores, ¿qué debo hacer? O sea que aquella pregunta implícitamente estaba demostrando una actitud, una voluntad. Lo que me digan lo voy a hacer, pero díganmelo. Una actitud, una disposición, hermanos. Si tengo que hacer una penitencia, díganmelo, estoy dispuesto a hacerlo. Si tengo que lacerar mi cuerpo, tengo que lastimar mi cuerpo, lo hago. Si debo de no comer todo el día y todos los días, no lo hago. Pero a mí me interesa saber cómo debo hacer para ser salvo. ¿Qué debo hacer? Si me tengo que abstener de cosas a las que estoy acostumbrado, díganmelo y estoy dispuesto a abstenerme de cosas. Si hay que pagar dinero hasta donde me alcance y hasta vendo lo que tengo, lo hago, pero díganme cómo le hago. Había una preocupación en el carcelero al ver aquello que había ocurrido de manera sobrenatural, hermanos. Díganme cómo le hago. No cabe duda, hermanos, que la intención del ser humano siempre ha sido acumular méritos para obtener el perdón de sus pecados, para obtener la absolución de sus maldades, para obtener la salvación de su alma. Siempre ha sido la intención del corazón del hombre hacer algo, hacer algo, hacer algo. Ok. Cuando Dios en su palabra es tan sencillo. El hombre es complicado. Si esto estaba pasando por la mente del carcelero de Filipos, tengo que lastimar mi cuerpo, tengo que hacer una penitencia, tengo que dejar de comer, tengo que abstenerme de cosas, tengo que pagar dinero, tengo que vender todo lo que tengo, estoy dispuesto a hacerlo, solamente díganme cómo. Cuando el Señor lo ha puesto tan simple, ellos le dijeron, dice la Biblia, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Se da cuenta qué tan simple lo pone Dios? El Señor aligera las cosas. Solo créelo, dice el Señor. Ni siquiera ve, ni siquiera haz, ni siquiera piensa, lee o gasta o invierte. Ni siquiera eso, hermanos. Sino créelo. Solo creerlo. Eso es todo lo que el Señor demanda de la humanidad. Donde quiera que estemos, en el momento que sea, en la situación que nos encontremos, estamos en problemas, estamos en necesidad, estamos en una situación difícil de salud, estamos en crisis económica, estamos en crisis social, estamos en problemas políticos en el país, estamos en tantos conflictos familiares, estamos en qué, en lo que sea. Solo créelo, dice el Señor. Solo cree en el Señor Jesucristo. Pero algo resaltante, cree, es todo lo que el hombre tiene que hacer. Pero, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. En nadie más. Solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué dijeron Pablo y Silas estas palabras y dieron esta respuesta a la pregunta del carcelero? Porque sencillamente, hermanos, la salvación no es por obras, nunca ha sido por obras. La salvación sigue siendo por fe, pero por fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso sí que debe quedar bien claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras,
para que ninguno se gloríe, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y bien decía el apóstol Pablo, para que reciban por la fe. Él haciendo alusión a la palabra del Señor Jesucristo. Para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué simple lo pone Dios, hermanos. El Señor un día dejó su trono de gloria. El Señor un día, Él dejó el cielo para venir, y lo hemos predicado cientos de veces, para venir a nacer en un sucio pesebre. Él dejó todo. Él dejó todo. ¿Y cuál es la razón por la que el Señor Jesucristo dejó todo? La razón por la que Cristo dejó su trono de gloria somos nosotros. Usted y yo somos la razón por la que Cristo vino. Cristo Jesús no vino para andar con los príncipes de su pueblo. Cristo Jesús no vino para caminar con los reyes. Cristo no vino para revolverse entre los ricos. Cristo Jesús no vino para quedar bien con las personas influyentes de su tiempo. Por supuesto que no. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo sencillamente rompió las cadenas de la esclavitud y de la muerte. El Señor Jesucristo, mis hermanos, vino a la humanidad sufriente. Vino a la sociedad que sufre. Él vino al borracho, Él vino al alcohólico, Él vino al drogadicto, Él vino a la prostituta, Él vino al homosexual, Él vino a la familia que sufre. Y ustedes y yo somos la razón por la que Él vino. Esto tenemos que entenderlo, amigos, en casa, nosotros aquí en el templo. Él vino a levantar a una sociedad que cada día se hunde más y más y más en la degradación y en la decadencia moral y espiritual, y que se hunde cada día más en su pecado, llegando hasta el fondo, al mismo fango de su pecado. El Señor vino a los quebrantados de corazón. Él vino a dar libertad a libertad a los cautivos. Él vino a libertar y a liberar a los oprimidos por los poderes de las tinieblas. A eso vino Cristo. No vino para ponerle al hombre una serie de cosas que tenga que hacer. Por supuesto que no. Por supuesto que no. El Señor no vino a eso. Por eso la respuesta de Pablo y Silas solamente fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí está la cosa. Cree, esa es la acción del hombre, del ser humano. El personaje de la salvación se llama Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. El beneficio, serás salvo. Ahí está todo el mensaje evangelístico. Ahí está todo el mensaje de Dios para la humanidad. Y lo repito, cree. La religión dice, haz esto y serás salvo, pero Cristo dice, yo ya lo hice, solo créelo. Solo créelo. Es todo lo que tenemos que hacer. Y esta salvación equivale a perdón de pecados, porque el beneficio aquí es doble. Equivale a perdón de pecados y a vida eterna. Vida para siempre con nuestro Dios en el cielo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quien quiera que sea, varón o mujer, joven o adulto, todo aquel que pueda entender este mensaje, para que todo aquel que en Él cree
quien ya tiene capacidad de creer, quien ya tiene capacidad de reconocer que es pecador y necesita pedirle perdón a Dios, quien ya puede entender que necesita ponerse a cuentas con Dios e invitar a Jesús a entrar a su vida, al corazón, al eje motor de su alma y de su vida y de su ser. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera, mis hermanos, que somos liberados de la condenación. Y mire, me encanta esto. Somos liberados de la condenación y obtenemos vida para siempre en la presencia de nuestro Señor. Liberación de la condenación eterna para ser trasladados a la posición de hijos y gozar de la vida eterna, vida para siempre. Por eso es importante que pensemos en esta mañana. ¿Cómo está nuestra condición ahora? ¿Cómo está nuestra condición? No sé si aquí en el templo todos somos salvos. Yo solamente puedo verlo a usted y saber de usted, pero quien conoce el corazón es Dios. Quien conoce el corazón es Dios. Por eso pregunto a quien está en casa o donde quiera que se encuentre, ¿cómo está su corazón delante de Dios? ¿Es de los que siguen pensando qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Es de los que siguen creyendo qué debo hacer para ser salvo? El llamado de Dios es ahora. El llamado de Dios es ahora. Y la respuesta sigue siendo la misma que hace 2000 años. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Solo creer en Cristo como Salvador, y como resultado tendrá usted la vida eterna. Serás salvo, dice la palabra de Dios. Esto es tan simple. Por eso yo quiero invitar. Si alguno aquí pudiera ser que no está seguro de la salvación eterna de su alma y quisiera pedirle perdón a Dios por todos sus pecados y quiere creer en Cristo como su Salvador, ahora mismo, porque hoy es el tiempo aceptable y ahora el día de la salvación, quiere creer en Cristo hoy como su Salvador, quiere abrir su corazón a Cristo Jesús y quiere invitarle a que Él entre a su vida, que Él perdone sus pecados y que salve su alma, solamente tiene que hacerlo. Decirle al Señor que le perdone sus pecados y que usted abre su corazón, pero pedírselo de corazón, no con el intelecto, no de manera emocional o solamente del cerebro, no, de corazón realmente, con toda sinceridad. Porque bien dice el coro que cantamos, y le voy a pedir al coro que pase, porque día fatal vendrá, cuando ya no habrá lugar. Por eso el llamado es ahora. Y la puerta se abre hoy. Y la pregunta es, ¿usted querrá entrar?